El tema de hoy titula agradecidos a Dios o mal agradecidos. Juntos de pie vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado, dice. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias por un momento y vamos a orar y dar gracias a nuestro amado Señor, que nuestro Dios a través de su Espíritu Santo nos pueda hablar en este día. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder oír tu voz. Mi Dios bendito, te pido, Señor, que en esta hora tú me hables por medio de esta palabra, te manifiestes, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, hoy te pido me des autoridad, y en tu nombre, Señor, echamos fuera de este lugar todo espíritu que no glorifica el nombre de Jesús. Echamos fuera de este lugar, no tiene parte alguna en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, que este día tu Espíritu sea hablando a nuestros corazones. Seas tú manifestándote de una manera especial, enseñándonos, capacitándonos, preparándonos. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. En este día, Señor, te ruego, Dios del cielo, que así como hablaste en el pasado a tu pueblo, también hables hoy a tu iglesia. En el nombre de Jesús decimos amén. Debemos ser agradecidos a Dios, agradecidos a nuestro Señor. La gente en el mundo secular agradece por el favor que alguien pueda hacerlo. Siempre por educación dice: muy amable, muchas gracias. Imagínense, eso se ve todos los días en muchos lugares. Pero hoy no voy a hablar de ese agradecimiento, sino hoy voy a hablar de algo más importante que dar gracias simplemente con las palabras. Porque dar gracias con las palabras es fácil. Es fácil. Tú viertes esa palabra y la persona que le has agradecido se siente tal vez contento porque tú le dijiste gracias. Pero hoy el Señor quiere hablarnos de un agradecimiento que se debe plasmar con hechos. Un agradecimiento que se debe plasmar, repito, con hechos. No solo debe terminar en palabras nada más. ¿Me entiendes? Porque la Biblia dice que Dios de tal manera amó, dice, este mundo. Y no solo lo amó Dios, y no solo dijo Dios: yo amo a este mundo, yo amo a mi creación. No. Recuerda lo que dice Juan 3, verso 16. Ahí está: porque de tal manera Dios amó, dice, al mundo. Pero a continuación dice claramente en la palabra de Dios, dice que envió
a su único Hijo a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su unigénito, dice Hijo. No solamente Dios amó su creación que estaba perdida como una oveja descarriada, sino que el Dios Padre entregó a su único Hijo. No solo fueron palabras de Dios, sino que Dios plasmó su amor entregando a su único Hijo por amor a nosotros. Plasmó. No quería que su creación se pierda. No quería que la humanidad se pierda, se corrompa más en el pecado y vaya rumbo a una condenación eterna. Sino que el Dios Padre envió a su único Hijo a morir por nosotros. Repito, Él plasmó su amor, lo demostró. ¿Me entiende? Entonces vea usted de que hoy el Señor quiere que seamos por eso agradecidos, por el sacrificio que el Dios Padre hizo enviando a su único Hijo. Jesús, que recibió 39 latigazos. Jesús, que fue golpeado brutalmente. Jesús, que fue, como dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 53, dice claramente las escrituras así. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice la palabra. Amén. Vea, hermano, Jesús tuvo que padecer por nosotros. Él cargó, dice, el castigo de nuestra paz. Él cargó, dice, nuestros pecados. De esta manera, el Dios Padre, conforme a lo que dice Juan 3:16, entregó a su único Hijo. Las palabras lo plasmó en hechos, entregando a su único Hijo. Por eso nosotros debemos ser agradecidos a Dios. Por eso, agradecidos, ¿por qué? Porque estuvimos un día perdidos en nuestros pecados. Tal vez estás perdido todavía en tus pecados, en tus delitos y pecados, pero puedes venir a Jesús hoy día, arrepentirte, y Él está dispuesto a perdonarte, a lavarte con su preciosa sangre todos tus pecados y limpiarte de toda maldad, como dice Primera de Juan 1, verso 9 en adelante. Mis amados, por eso nosotros debemos estar agradecidos por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
No podemos ser malagradecidos, agradecidos a Él. Amén. Mire lo que dice la palabra, yendo ya al tema. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice Lucas 17, verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y el verso 12 dice, al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí la Biblia nos relata de 10 hombres leprosos. Yo quiero que te identifiques con uno de ellos, con uno de estos leprosos, de estos 10. A medida que vayamos predicando, identifícate con uno de ellos. La Biblia menciona históricamente que los leprosos en el pasado eran, dice, expulsados de las ciudades. Los leprosos no tenían derecho de vivir con la gente en las ciudades. Producto de que ellos estaban enleprados, de una maldición, contagiados. Y eran considerados inmundos los leprosos. La medicina en esa época era muy primitiva. Hoy vemos la medicina cómo ha avanzado, la ciencia cómo ha avanzado increíblemente. Y se han encontrado curas para ciertas enfermedades que en el pasado no había cura. Hoy sí las hay. Inclusive escuchamos especulaciones hasta qué punto será real de que encontraron la cura para el SIDA, encontraron la cura para el cáncer, etcétera. No sé hasta qué punto será cierto esto, pero antes la medicina era primitiva. Entonces, estos hombres leprosos, dice la Biblia, que huían a los desiertos y se reunían, dice, en pequeños grupos y formaban unas aldeas donde estos leprosos vivían. Segunda referencia es la palabra de que estos leprosos podrían ser de distintas nacionalidades, porque aquí está involucrado un samaritano y quizás los otros eran judíos. No nos especifica, pero históricamente cuentan que eran muchos de los que se habían contagiado con esta lepra o producto de la maldición tal vez. Se reunían en esos lugares lejanos, lejos de las ciudades. Sin fe, sin esperanza. Leprosos que tal vez ya pensaron morir de la manera en la que se encontraban. Leprosos que tal vez ya vivían amargados, se sentían en una situación difícil. Se pone a pensar que habían noches enteras que lloraban. Tal vez uno de por ahí decía, maldita la hora que nací. Se sentían despreciables. No había gozo en ellos. Todo era tristeza y amargura. ¿Quién vive feliz enfermo? Nadie. Si tú te enfermas no vas a estar a carcajadas diciendo estoy enfermo, no. La enfermedad te lleva a la angustia, te lleva a la tristeza, te quita las fuerzas, no tienes deseos de vivir, no tienes deseos de hacer nada. Si a muchas veces, hermano, agarramos lo que es la gripe, que está muy fuerte estos días, la tos. Nos viene un desgano, nos viene la fiebre y tantas cosas, hermano. Imagínense estos hombres, ¿cuántos años habrán estado enleprados? Tremenda la situación que vivían. No era fácil, era muy complicado. Ya habían perdido la esperanza, no había cura para ellos, no había medicina eficaz.
Su cuerpo estaba enleprado. El corazón lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de pensamientos malos. Tal vez hasta un momento se le vino el deseo de suicidarse y acabar con su vida. ¿Para qué seguir viviendo leprado ahí? Se pone a pensar la situación en la que se encontraban estos leprosos. Prácticamente desahuciados por la sociedad. Despreciados, los humillaban, los botaban, los apedreaban a cualquier leproso que estaba en la ciudad. Y tenían que escapar, huir para salvar sus vidas, porque iban a acabar apedreados. La situación era muy difícil como ellos, la que estaban viviendo. Pero vemos aquí en la palabra que estos 10 leprosos, prácticamente al ver de que ya no había ya esperanza, de pronto Jesús iba pasando por ese lugar. Mi hermano, yo quiero decirle en esta hora, tú que estás escuchando este mensaje, tal vez sientes un vacío en tu corazón. Posiblemente en este momento estás atravesando cosas muy difíciles. Pon tu fe, tu esperanza en el Señor, hermano. Nosotros un día, personalmente, yo le digo de mi persona, y no sé cuántos se identifican con esta palabra, estuvimos como estos leprosos. Como estos leprosos. Pero no literalmente leprosos, sino estuvimos viviendo en el pecado, en el alcoholismo, tal vez en las drogas, tal vez en la soledad. Tal vez estuvimos viviendo en alguna situación difícil en nuestras vidas, como estos leprosos. ¿Me entiende? Amén. No sé cuál habrá sido tu situación, no sé cuál habrá sido tu condición. Yo recuerdo un día que estuve metido en las pandillas, en muchas cosas malas, hermano, metido tal vez hasta en la delincuencia. Pero Dios siempre me estuvo guardando, metido en el alcoholismo y cosas así, hermano. Hasta que un día Jesús vino, me predicaron la palabra de Dios y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo estaba como este leproso, como estos leprosos. Vivía, claro, en la ciudad. Vivía quizás dentro de la sociedad, pero vivía como estos leprosos. Despreciado por la sociedad, humillado, insultado, en el alcohol, encadenado a los vicios de este mundo, hasta que un día Jesús vino a salvar mi vida, hermano, a salvar mi alma. Por eso muchos de nosotros tal vez hemos estado en esa situación. Yo recuerdo el testimonio de muchos hermanos que dicen: el Señor me sanó, yo estaba tirado en el hospital. Vino alguien y oró por mi vida y fui sanado. Ya me habían diagnosticado ya una enfermedad terminal y mi destino era morir. Unos vivían tal vez en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, otros en la soledad, otros en la amargura, otros en la venganza, en el odio. ¿Cuántas cosas estuvimos involucrados en el pasado? Y Jesús nos vino a rescatar de ahí, hermano. Alguien nos predicó la palabra, alguien nos habló del amor y la gracia de Jesús. Y ese momento nosotros determinamos aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador. Y yo invito por eso a aquellas personas que no han aceptado aún a Jesús y están viviendo momentos dolorosos de pruebas, de tribulaciones, de problemas, aflicciones, juicios, qué sé yo, estás a punto de divorciarte, tu matrimonio está por destruirse, tal vez tu hijo sumergido en el alcohol, en las drogas, qué sé yo, ya has perdido tal vez la fe, la esperanza, acudiste a brujos, hechiceros, acudiste a todos los medios habidos por haber para traer solución a la situación que estás atravesando. Déjame decirte hoy día, da ese paso de fe, hermano.
hermano. Jesús está viendo tu angustia, tu dolor, tu desesperación, pero Jesús, el Hijo de Dios, quiere que usted lo acepte a Él. Quiere usted que usted reconozca que Jesús tiene el poder de hacerlo, la transformación, el cambio a la petición que tú tienes en tu corazón, al dolor que estás pasando, que estás atravesando en este momento. Jesús quiere hacer la obra. Solo abre el corazón. Reconócelo en tus caminos. Reconócelo a Jesús. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Mis hermanos, un día estuvimos perdidos así, sin fe, sin esperanza. Al menos yo doy testimonio de mi persona. Tal vez Jesús no hizo mucho por ti, porque así muchos de pronto pueden tener ese concepto, ¿no? De que sí, yo era un pecador, sí, Jesús me perdonó. Yo era el peor de los pecadores, creo. Yo era la peor lacra, yo era lo peor desastre, yo era el peor impío, impuro, el más pecador, hermano. Y me hablaron del amor de Dios y Jesús perdonó mis pecados. ¿Me entiende, hermano? Amén. La Biblia dice por eso que estos 10 leprosos que estaban en ese lugar, dice que se habían parado de lejos y habían alzado la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos 10 leprosos habían reconocido que era Jesús, que estaba pasando por ese lugar. Y no era casualidad, ni siquiera era circunstancial que Jesús estaba pasando por ahí, porque Jesús supo el dolor de esos hombres que tenían la lepra. Porque Jesús era profeta. Amén. Como la mujer samaritana que en el pozo de Jacob estaba sacando agua. Y Jesús se acercó y le dijo: dame de beber de esa agua que estás sacando, que yo te daré otra agua, pero que va a saltar para vida eterna en ti, le dice. Y le habla de sus 5 maridos que había tenido, ¿se acuerda? Y la mujer samaritana dijo: ¿de cómo sabe este hombre que yo tuve 5 maridos? Porque él era profeta, hermano. Él lo sabía. Amén. Él lo sabía. Por eso aquí sabía que esos 10 leprosos estaban en esa aldea. Y fue al rescate de esos 10 leprosos. Pero estos 10 leprosos habían escuchado de Jesús. Por eso que le identifican y le dicen, mire, alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, le identificaron que era Jesús. Sabían quién era Jesús. Sabían que era el Mesías. Sabían que era el Hijo de Dios. Supieron ellos, porque la noticia había corrido por todos esos lugares. Como Jesús había resucitado a los muertos, había sanado a los ciegos, había levantado a los paralíticos, como Jesús hizo maravillas. La noticia llegó hasta la aldea pequeña donde estaban estos 10 leprosos. Supieron el poder maravilloso y salvador de Jesús. Lo supieron. Por eso cuando lo vieron a lejos a Jesús dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Hermano, hoy tú clama a Jesús, hermano. Si estás hoy día perdido, si estás posiblemente sin fe, sin esperanza, estás atravesando pruebas, tribulaciones, adversidades, hoy levanta tu clamor a Jesús. Hoy levanta tu clamor. Tal vez has acudido a la brujería, a la hechicería, has acudido a esos dioses falsos en forma de hombre, de mujer, a esos muñecos, has acudido, tal vez hasta, no sé, le pasaste misa, qué sé yo, hermano, le pasaste una ofrenda.
y no te han respondido esos falsos dioses, hermano, te desafío que hoy día clames al único y verdadero Dios, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito a que clames al único y verdadero Hijo de Dios, Jesús, Yeshua. De estos 10 leprosos clamaron. Y es así como tú debes clamar. Y es así como muchos clamaron en algún momento. Yo clamé también en un momento y le dije: si tú eres real, cambia mi vida. Si tú existes como me cuentan, Señor, haz un cambio en mi vida. Y Jesús hizo el cambio en mi vida, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Jesús les había visto, dice, y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, dice la Biblia. Jesús les había visto a los 10 leprosos y les dijeron: vayan a mostrarse a los sacerdotes. En otras palabras, les estaba diciendo: vayan a contar quién les sanó. Ellos obedecieron a la palabra de Jesús. Y ellos fueron, dice la Biblia. Amén. Y fueron sanados. Dice que mientras ellos iban en el camino, se vieron que ya estaban sanos. Increíblemente, hermanos. Y quizás tú dices en este momento: yo le he clamado a Dios y Dios no me ha sanado. Calma, en el camino vas a ser sanado. El milagro puede ocurrir en este momento, hermano. Si tú estás enfermo, vienes aquí y oramos por ti, en ese momento puedes ser sanado. Como no puedes ser sanado, mientras vas yendo a tu casa en el camino puedes ser sanado. O puede ser la sanidad que venga de aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses, de aquí 1 año. Pero vas a ser sanado por el poder de Dios. Yo recuerdo cuando había aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, yo padecía de una enfermedad. Y me hice hacer mis análisis clínicos y todo, y me dijeron que tenía que hacerme operar. Yo te estoy hablando de hace más de 25 años atrás, cuando estaba encaminándome en el camino del Señor. Y sabe, los análisis clínicos decían que debería hacerme operar. Estaba a unos pocos meses tal vez de hacerme operar. Pero yo clamaba a Dios y le decía: Señor, sáname por favor. Y no había la sanidad, no había el milagro. Y después de muchos meses, cuando ya ni siquiera ya estaba orando por sanidad, oraba por las almas, oraba por las personas, oraba porque muchos conozcan a Jesús, oraba por muchas personas que necesitan una oración. De pronto me di cuenta que yo había estado sanado por Jesús. En el camino fui sanado. Habían algunas campañas en la iglesia donde asistía y oraba el pastor por mí y no fui sanado al instante, al momento. Y como que, claro, que no estaba yo desanimado. Jesús no me sanó, bueno, yo no creo en Él. No. Con esa fe igual me iba a casa, con la esperanza de que Él en algún momento me sanara. Y si Él quería que yo entre a la operación, bueno, iba a entrar, no había un problema. Pero mi fe estaba puesta en Jesús. Amén. Todo se mueve en la voluntad de Dios. Entonces, pero pasaron los meses, los síntomas empezaron a perderse, a desaparecerse. Cuando un punto que hasta me había olvidado ya que estaba enfermo en algún momento. Y estuve sano. Y son más de 25 años que aún estoy sano y nunca he tenido una operación, hermano. Por la gracia y la misericordia del Señor Jesús. ¿Se da cuenta que el Señor puede hacer la obra en el camino?
como Él puede hacer la obra al momento. Él tiene su tiempo. No es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Como al ciego, que había nacido ciego, dice la Biblia en el libro de Juan. Y pensaron muchos que por culpa de sus padres él estaba enfermo, o porque por pecador estaba enfermo ahí, ciego. Y Jesús fue, escupió en tierra, dice, y hizo un poquito de barro, y le untó los ojos con el barro, dice, y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Obedeció el ciego, fue y quedó sanado en ese momento. O como al paralítico de Betesda, que estaba esperando, dice, junto al estanque de Betesda. Dice que de año en año descendía un ángel y agitaba las aguas. Y habían un montón de enfermos, dice ahí, de toda clase de enfermedades. Paralíticos, cojos, ciegos, de todo había. Y había un cierto paralítico, dice ahí, que apenas podía mover tal vez los ojos o la cabeza, pero los pies y los brazos no podía moverlas. Y cada año que el ángel descendía, movía las aguas, y el primero que se aventaba las aguas recibía un milagro, era sanado, dice. Pero este paralítico no podía. ¿Se imagina cuántos años estaba esperando ahí, hermano? Y no podía. Se estaba haciendo viejo y ahí iba. Él perdió la esperanza y dijo: aquí voy a morir paralítico al borde del estanque de Betesda. Hasta que Jesús un día pasó por ahí. Y no fue circunstancial, no fue accidental que Jesús estaba pasando por ahí, porque vio el dolor de ese hombre. Amén. Escuchó el clamor de ese hombre. Y les acercó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Quiero que me avientes. Ya va a venir el ángel a agitar las aguas, y quiero que me ayudes y me avientes al agua para ser sanado. Y Jesús le dijo: paralítico, ponte de pie y camina, toma tu lecho y anda, le dice. Fue el instante el milagro. El paralítico se incorporó, sus músculos y todo le respondieron, y se puso de pie, dice, y caminó, y todos quedaron sorprendidos. O como al que estaba ya muerto 4 días, Lázaro, ¿se acuerda? 4 días ya se estaba gusanando, se podía decir, ya estaba pudriéndose ahí en la tumba. Y le dijo Jesús a Lázaro: ven fuera, Lázaro. Y Lázaro salió envuelto en un sudario, el que estaba muerto 4 días, dice la Biblia. Amados, Él tiene el poder de hacer todo lo grandioso y lo maravilloso. Solo tú tienes que clamar a Él, hermano. O como la mujer que tenía el flujo de sangre. Y esta mujer, 12 años, estaba con el flujo de sangre. Y dijo: si tan solamente tocare su manto, seré sanada. Y fue y tocó el manto de Jesús, y salió poder, dice, de Jesús, y fue sanado en ese instante. Vea usted, hermano. Y la mujer dice que se sanó. Ya no tenía flujo de sangre. Fue sanado instantáneamente. Pero vemos aquí que estos 10 leprosos no fueron sanados en el momento, sino que Jesús les dijo: vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Cuántos kilómetros sería avanzar a pie hasta llegar a la ciudad, de la aldea donde estaban ellos a la ciudad? No sé, yo no investigué los cálculos exactos de la aldea hacia la ciudad donde se encontraban los sacerdotes. Amados hermanos, y mientras iban en el camino, dice, fueron sanados, fueron curados. Amados, el Señor Jesús, al pasar el tiempo, nos fue sanando, nos fue restaurando. Amén. Sí, al menos yo doy fiel testimonio de esto, hermano.
de que el Señor fue sanándome, curándome, vendando mis heridas, hermano. Y quizás lo hizo el Señor contigo también. ¿Cuántos fueron curados, sanados, restaurados por el Señor? Amén. Y la Biblia dice que como en el camino fueron sanados y limpiados, entonces dice el verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, no dice dos de ellos o tres o cuatro, dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, dice. Ve, hermano, este hombre, de entre los otros 9 que había sido sanado, hermano, no podía callarse él, no podía quedarse quieto, no podía irse sin darle gracias a Dios. Dice que volvió y se postró en tierra, se arrodilló. Se pone a pensar, hermano, cómo habrá sido la actitud de este leproso que había sido sanado. Le dijo, gracias, Señor, porque me sanaste. Increíble, hermanos. Así debemos ser nosotros, agradecidos a Dios, porque no solamente Jesús nos sanó una enfermedad, Jesús no solamente nos levantó del lecho donde nos encontramos, Jesús no solamente nos sacó de la prostitución, de las drogas, del alcohol, de la idolatría. No solo Jesús hizo eso. Lo más grande que Jesús hizo con nosotros fue salvar nuestras almas del infierno, anotar, escribir nuestros nombres en el libro del Cordero de Dios. En el libro de la vida fue escrito nuestro nombre. Alabado el nombre de Jesús. Es que lo más grandioso, hermano, aquí es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El milagro más grande no es que el paralítico camine. El milagro más grande no es que el ciego ya empiece a ver. El milagro más grande no es, hermano, que se cure uno del cáncer o del SIDA o de cualquier enfermedad incurable. El milagro más grande no es que tu deuda se haya pagado. El milagro más grande no es que tú, hermano, qué sé yo, se haya restaurado tu hijo o un ser querido. El milagro más grande es que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, hermano. ¿Me entiende, hermano? Porque dice Lucas capítulo 10, versículo 18, 17. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, regresaron con gozo, dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ve, hermano. Dice que Jesús en sus años de ministerio había mandado a 70 discípulos. Vea que no, Jesús no solo tenía 12, tenía muchos más discípulos. Y les había mandado, dice, a predicar, y les había dado autoridad. Y ellos fueron a predicar, dice, y los espíritus se sujetaban, los enfermos eran sanados, maravillas ocurrieron, dice, y los 70 de 2 en 2 dice que los enviaba, regresaron, dice, con gozo, saltando, alegres, felices, y le contaron a Jesús diciendo, Maestro, aún los espíritus se nos sujetan, aún los demonios tiemblan en tu nombre. Y Jesús le dijo, muchachos, tranquilo, no se gocen por eso. ¿Qué les dijo?
No se regocijen el hecho de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos, les dice. ¿Se da cuenta, hermano? El mayor milagro no es que un paralítico camine. El mayor milagro no es, hermano, eso. Son cosas terrenales de este mundo. El mayor milagro es que tú hayas alcanzado la salvación de tu alma, que tu nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Jesús siempre enfatizó en relación a la salvación. Muchos de los que habían sido sanados por el poder de nuestro Señor Jesús, siempre les habló de la salvación. Miren lo que dice Lucas 17, versículo 19, más abajo. Y le dijo a un leproso que había sido sanado, había regresado, le dice: vete, puedes irte ahora, le dice, tu fe te ha salvado. Habla de salvación, hermanos. No dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, dice. Amén. La fe en Dios nos trae salvación. Y la fe en Dios como complemento trae el milagro de sanidad, el milagro de restauración. ¿Me entiende, hermano? Por eso hoy día el Señor nos quiere recordar a nosotros, por medio de esta palabra, de que debemos ser agradecidos como este leproso que había sido sanado. Agradecidos. Amén. Al inicio de esta prédica le había dicho, es fácil decirle: gracias, Señor, porque me sanaste. Es fácil. Yo levanto ahorita: Señor, gracias porque me sanaste, porque me restauraste. Pero Dios, Jesús, no quiere solamente que le des gracias con palabras. Dios lo que quiere es que tú plasmes tu agradecimiento con hechos. Así como al inicio de la prédica te dije, el Dios Padre de tal manera amó, dice, este mundo, entregando a su único Hijo. Su amor lo plasmó entregando a su Hijo único por amor a nosotros. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nuestro agradecimiento lo plasmemos con hechos. Porque dice Santiago 1, versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice. Vea, Dios quiere que plasmemos con hechos nuestro agradecimiento. ¿Me está entendiendo? No solo de palabra. No solo de palabra. ¿Y cómo es plasmar con hechos nuestro agradecimiento? Porque aquí vemos a este leproso que era samaritano, que había sido sanado. Le dice: gracias por haberme sanado. Pensar de que hubiera muerto en esa aldea enleprado. De imaginarme que hubiera muerto ahí, alejado de, quién sabe, ¿no? Este leproso que había sido sanado y era samaritano, tal vez tenía familia, tal vez tenía a su mujer, tal vez tenía hasta hijos, tal vez tenía a sus padres, tenía a su familia, tenía a sus hermanos, no lo sabemos. Pero el hecho de ser leproso le llevó a estas consecuencias de que él no podía vivir junto a su familia, sino lejos, con otros leprosos también que estaban. Él se puso a meditar, pensó, dijo: ¿cómo no voy a volver e ir a agradecerle al Maestro, a Jesús? Porque de pensar nada más, que si Él no venía a sanarme, yo hubiera muerto enleprado ahí en esa aldea. Hubiera muerto ahí.
¿Me entiende, hermano? Esa era la situación. Entonces él va y le va a agradecer a Jesús. Hermano, repito, ¿de qué manera tú puedes plasmar tu agradecimiento a Dios? ¿Sabe cómo? Debes siempre vivir una vida de oración, ayunar, debes escudriñar la palabra. Sí, son cosas elementales que debes hacerlas, pero hay otros aspectos también. Debes servir en la obra de Dios, involucrarte en las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando yo había aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador y estaba en los caminos del Señor, fui sanado. Yo le he contado mi testimonio, fui sanado por el Señor. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo puedo agradecerte todo lo que hiciste por mí? ¿Cómo te puedo agradecer, Señor? Y vi una palabra en mi corazón que me dijo: cuenta al mundo, Raimundo, lo que hice por ti. ¡Wow! Increíble. ¿Qué me estaba diciendo? Predica, cuenta al mundo lo que yo he hecho por ti, sirve en mi obra, lleva mi palabra, cuenta a tanta gente que necesita oír mi palabra. Oh, mi hermano, desde esa vez empecé a predicar la palabra de Jesús en las calles, plazas, parques, movilidades, micros, donde no tuve la oportunidad de predicar la palabra. Y luego levantamos esta obra ministerial también. ¿De qué manera plasmé mi agradecimiento? Con hechos, hermano. Porque es por eso le digo, es fácil decir gracias, Señor, después chao, te olvidas, ¿verdad? Gracias, hasta pronto. Pero hermano, una cosa es dar gracias, pero plasmarlo con hechos. Dios plasmó su amor con hechos, enviando a su único Hijo a la cruz para que nosotros seamos salvos. ¿Cómo tú puedes agradecer a Dios y plasmar con hechos tu agradecimiento? Sirviendo. ¿Tienes colegas de tu trabajo, de tu profesión? Háblales de Jesús. Háblales, no te calles. Cuéntales lo que Él ha hecho por ti. Amén. Habla del amor del Señor a tus vecinos, amigos, gente que conozcas. La oportunidad que te tomes en algún momento de hablarles de Dios. Háblales del amor del Señor Jesús. No te calles. De esa manera estás plasmando con hechos tu agradecimiento. Yo le dije por eso al Señor: ¿cómo puedo agradecerte todo lo que hiciste por mí, Señor? Yo estaba en el alcohol, yo estaba en las pandillas, yo estaba en esto, yo estaba en el otro. Y el Señor me dijo: cuenta al mundo lo que yo hice por ti. Cuenta al mundo. Pero no solo eso, involúcrate en las cosas de Dios. ¿Me entiende? ¿Qué te estoy diciendo? Serví en las áreas de la obra. Acércate al pastor, dile: pastor, ¿en qué puedo ser útil en esta obra? Quiero servir, quiero agradecer a Dios. Quiero plasmar mi agradecimiento con hechos. ¿Me entiende? No te quedes sentado ahí. Porque si tú fuiste salvado por Jesús, has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y fuiste perdonado, lavado con la sangre de Jesús, y solamente te sientas, escuchas el sermón y dices chao, estás como los 9. Estás como los 9. Vea usted la realidad, hermano. Vienes el domingo, apareces el domingo, te sientas, escuchas la palabra, oras, ofrendas, diezmas, chao pastor, hasta el siguiente domingo. Eso es no ser agradecido a Dios, hermano. Disculpe, no le estoy ofendiendo,
Esto es ser un mal agradecido a Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los agradecidos? Que alcanzaron la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Aquellos que alcanzaron el favor de Dios. Aquellos que fueron escogidos por Jesús. Hermano, aquellos agradecidos que fueron salvados sus almas. Les dijo esta palabra Jesús a ellos. Mateo 28, 19. A los agradecidos, como este samaritano que volvió y agradeció a Jesús, Jesús le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién le está diciendo? A los agradecidos. Su agradecimiento, ustedes plásmenlo haciendo discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice. Tenemos un mandato, hermanos. Amén. Y los agradecidos van a obedecer a esta palabra. Van a obedecer los agradecidos. Pero los mal agradecidos, ¿qué me importa esos 2 versículos de la Biblia? No, pastor, yo nunca lo dije eso. No, es que no lo estás diciendo literalmente. Con tus hechos estás diciendo: no me interesa mucho eso. A mí me interesa solamente venir a sentarme, escuchar la palabra y chao, pastor, hasta luego. A mí no me interesa alzar la escoba para barrer y ayudar en la obra. A mí no me interesa involucrarme en el canto, en la batería, en el, qué sé yo, en los instrumentos para alabar a Dios. A mí no me interesa estar parado ahí recibiendo a los hermanos. A mí no me interesa ir a predicar los viernes a las calles, predicar la palabra de Jesús. Yo solamente quiero venir el domingo a escuchar la palabra. Déjame decirte que tú entonces no estás agradecido a Dios. Déjame decirte que Dios entonces no hizo una obra por ti. Por mí sí lo hizo. Porque yo he sido un vil pecador. He sido la peor basura, hermanos. He sido la peor escoria de este mundo, hermano. Y cuando un día me predicaron del amor de Dios y acepté por primera vez a Jesús, hace más de 27 años atrás, ese día el Espíritu de Dios vino a mi corazón. Y ese día Jesús me salvó, me lavó con su preciosa sangre. Y en ese momento también mi nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y a los pocos días le dije: Señor, ¿cómo puedo agradecerte lo que hiciste por mí? El haberme salvado, el haberme inscrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Jesús me dijo: cuenta al mundo lo que yo hice por ti. Pon por obra esta palabra, Raimundo. Pon por obra esta palabra, Raimundo. Y así plasmarás tu agradecimiento con hechos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Amados hermanos, hoy las iglesias están llenas de gente que no agradece a Dios. ¿De verdad? Hoy las iglesias están llenas de gente malagradecida. No toman en poco lo que Jesús hizo por ellos. No toman seriedad. ¿Me entiende, hermano? Agradezca a Dios. Involúcrese en la obra. Después de este mensaje, vamos a hacer una oración. Pregúntele, así como yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo te puedo agradecer? ¿Qué puedo hacer para agradecerte, Señor? Porque las palabras no son suficientes. Cuenta al mundo, sirve en mi obra, te va a decir el Señor. Trabaja en mi obra. Predica mi palabra. Amén. Estos 2 versículos de Mateo 28, versículos 19 y 20, es la gran comisión. Y la gran comisión es predicar la palabra, servir en la obra, hacer la obra de Dios, que esta obra avance mucho más.
Que el evangelio de Jesucristo siga corriendo por este territorio de Bolivia como ríos de agua viva. Así como en este momento estoy predicando aquí y muchos nos están siguiendo a través de las redes sociales, en algún lugar, en algún país, están sintonizando en este momento en vivo este mensaje. Agradécele a Dios, sé un agradecido. Predica a la gente de tu país, de tu barrio donde vives. Háblales. Acércate al pastor y dile: pastor, ¿en qué puedo ser útil en la obra? No solo vayas cada domingo a sentarte a escuchar la palabra y después chao, no. Sea un agradecido. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil en la obra? Tengo deseos de servir al Señor. Quiero servir. Pero claro, los malagradecidos siempre ponen excusas. Seguramente estos 9 pusieron excusas. Ay, no tengo tiempo de regresar para darle gracias a Jesús. Ay, no, al samaritano seguramente le dijeron: no, samaritano, vos que vas a volver, me lo das gracias a Jesús porque me sanó de mi lepra. Te encargo mi recado. Me lo dices a Jesús, que gracias que me sanó de mi lepra. ¿Se imagina, hermano? Entonces siempre ponen excusas los malagradecidos. ¿Y saben en qué sentido? Dicen: no, es que trabajo, pastor, yo no puedo servir en la obra. Es que trabajo, pastor, usted no sabe, desde temprano hasta tarde trabajo. Yo no puedo servir ni siquiera cantando, tocando, de ujier, salir los viernes a las calles a predicar. No puedo, yo mucho trabajo tengo y llego cansado, fundido. Cuando empezamos nosotros este ministerio, hoy ya son muchos años que también me dedico a tiempo completo en la obra, porque requiere de mi persona que esté en la obra desde sol a sol, ¿me entienden, hermanos? Pero cuando antes empezamos este ministerio en la ciudad de La Paz, predicaba la palabra, éramos unos cuantos hermanitos, unos 10, 12 hermanitos que venían a congregarse, un pequeño auditorio que habíamos alquilado. Y yo iba a predicar la palabra. Habían los martes siempre en ayunos. Los miércoles eran discipulados. Y los domingos nos reuníamos en la mañana a las 9 de la mañana. Y éramos, como le digo, 12, 15 hermanitos que se reunían. Llevaba la obra y paralelamente también yo trabajaba en mi trabajo secular. Yo tenía una pequeña fábrica de galletas, así hacíamos galletas. Fabricaba todo el día las galletitas y lo íbamos a vender a los puestos de venta. Y en la tarde me iba a la iglesia a orar. En las madrugadas me levantaba a las 4 de la mañana, me iba a la congregación, al auditorio pequeño a orar. Todas las 2 o 3 veces en la semana, con algunos hermanos que les decía: van a venir a orar, vengan hermanos, vamos a orar tempranito. Y íbamos a orar a las 4 de la mañana, 4:30, ya estábamos en el auditorio orando temprano, hasta las 7 de la mañana. Terminamos de orar más o menos a las 7:20, nos vamos al trabajo de ahí. No había excusas, hermano. Es que siempre el malagradecido le pone excusas, dice: no, es que me siento cansado, es que no, es que el otro, le pone muchas cosas, muchas excusas. Pero el agradecido no. El agradecido dice: yo tengo que volver, agradezco al Señor. El agradecido dice: trabajo, pero también trabajo en la obra de Dios. No hay excusa alguna. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué pasó? ¿Se les fue el gozo? ¿Se les fue el gozo, hermanos? Alaba al Señor en este día. Alabado el nombre de Jesús. Sonríase si puede. Alabe a Cristo. Entonces le ponemos un montón de excusas, hermanos. ¿Con quién se está identificando? ¿Con los 9 o con el samaritano?
Ay, no sé, pastor, dice ahora. Pero es tiempo de reflexionar. ¿Sabe qué? Cristo cuando venga y está a punto de tocarse la final trompeta, y siempre lo hemos enfatizado aquí en esta obra, viene Jesús por los agradecidos. Jesús no viene por los malagradecidos, viene por los agradecidos, como este samaritano que volvió para darle gracias a Jesús. Amén. Jesús viene por ellos. Por ejemplo, esta semana, el jueves, viernes, tuvimos conferencias acá. A muchos de ustedes no los vi. Es que pastor, hace frío, dice, ¿no? Es que ya estamos en época de frío. Alguien me dijo el otro día, el año pasado, no el otro día, el año pasado, alguien me dijo, pastor, me dice, entre los obreros, pastor, hay una sugerencia del pueblo, me dice. ¿Ay, qué sugerencia será? Pues debe ser buena. Pastor, me han dicho que muy temprano, 6 de la mañana venir a orar, y 7:30 empezar el culto. Hace mucho frío. Pastor, la sugerencia es esta, me dice, ¿por qué no le ponemos horario de invierno? What? Dije, ¿no? Hay que darle a ese hermano Ubicatex. Y yo le dije, no, más bien vamos a empezar a las 5 horas de la mañana. Entonces muchas veces buscamos, ¿verdad? El malagradecido a veces quiere, ¿no? Y eso fue una sugerencia del pueblo, dice, no fue una sugerencia de los obreros, sino del pueblo, que por ahí uno seguramente se acercó, ¿no? Se acercó uno del pueblo, y que como estaba el hermano Dugiel, le había dicho, hermano, ¿por qué no ponen horarios de invierno? Como en los colegios, pues, dice, ya en los colegios ya, horario de invierno, no es, pues, ya es más poquito más tarde, una horita después, dice, ¿no? Porque el frío es intenso. Amados hermanos, lamentablemente esas cosas se ven. Por eso digo, esta semana tuvimos conferencia acá y muchos no estuvieron. Escucharon la radio, escucharon la invitación, sabían, pero no les importó mucho, no les interesó mucho. No hay interés. Estos 9 leprosos no tenían interés de ir a darle las gracias. La cosa es que ellos ya han recibido el milagro, ya son sanados de su lepra y se fueron felices y contentos porque habían sido sanados. Pero este uno que era samaritano, dice la Biblia, la historia cuenta que los samaritanos eran odiados por los judíos, hermano. Los samaritanos no eran bienvenidos por los judíos. Por eso menciona, hermano, aquí de este samaritano. Imagínense que no era ni judío, era extranjero, dice, hermano. Y vino y dijo, gracias, Señor. Jesús sorprendido, ¿no? ¿Y dónde están los otros? Que son judíos, que son hijos de Abraham. ¿Dónde están los hijos de Abraham? Y tú que eres extranjero, samaritano encima, vienes a agradecer. Tremendo, ¿no? El otro día, a mí me hablando de esto un poquito, ¿no? ¿Sabía usted las estadísticas? Yo tengo algunos contactos que son judíos, ¿no? Al margen del doctor David Daimon, que es un judío que está ahorita en Israel. Él, por cierto, le mandamos un saludo al doctor David Daimon desde Bolivia. Le mandamos un saludo al doctor David Daimon, que está en Israel en este momento él. Y hice algunas averiguaciones. Dice que el 2% del 100% de los judíos allá en Israel, escuche bien lo que le estoy diciendo, los datos, el 2% del 100% de los judíos que viven en Israel, el 2% apenas llegan a creer que Jesús es el Mesías. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? O sea que el 98% de los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Y si Jesús era judío,
Con razón dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan claramente nos dice, Evangelio de Juan 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice. Ese 98% de judíos que están en Israel ahorita, escucha a ver, hermano, no creen en Jesús, que es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías, hermano. Siguen esperando. Qué tremendo, ¿no? Amén. ¿Sabe? Yo le voy a decir una cosa. Espiritualmente yo lo veo así. Los 9 representan a esos judíos que no aceptan a Jesús como Salvador. Pero nosotros que somos gentiles, somos como ese samaritano que hemos agradecido a Jesús. ¿Me entendió? ¿Me entendió o no me entendió? Somos gentiles nosotros. Yo no soy judío de sangre. ¿Me entiende? No soy judío. Soy boliviano, paseñito, chatito, pequeñito. Amén. Soy como ese samaritano que creo en Jesús fervientemente, lo amo, mi Señor. ¿Me entiende? Pero no menosprecio a los judíos, porque a las veces que yo me he encontrado con un judío, así judío, que no cree en Jesús, yo le dije, y si algún judío está viendo, ¿sabe? Tu paisano Jesús, Yeshua, lo conocen en Israel, me enseñó a amar a los judíos, a mí. Jesús, Yeshua, me enseñó a amar a los judíos. Jesús, que yo lo reconozco como el Hijo de Dios, me enseñó a orar por Israel. Por eso oro por Israel. Por eso oramos por Israel. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo, el mejor aliado que tiene Israel es el pueblo evangélico que cree en Jesús, en el judío Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Yo cuando escuché estas estadísticas que el 98% de los judíos en Israel no creen en Jesús, me puse a llorar. Me puse a llorar y dije, ¿cómo? Si el Hijo de Dios es de ahí, es judío, y no creen en Él. Y nosotros que ni siquiera somos judíos, creemos en Él. ¿Qué cosas, no? Amén. Por eso hay que orar por Israel, para que esos judíos, ese 98% de judíos que no creen en Jesús, acepten a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías. Como lo dijo Pablo a Romanos en el capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo a Romanos, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para salvación de esos judíos que no creen en Yeshua como el único y suficiente Salvador, que es el Hijo de Dios. Amén. Esos judíos radicales, esos judíos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, dicen, no, Dios no puede tener hijo. Jesús no es su hijo, dice. Dicen, fue un gran profeta, dicen, un gran profeta. Pero nosotros creemos en Jesús, en el Hijo de Dios. Amén. Demos una alabanza al Rey, bendito el nombre de Jesús. Fuertes alabanzas, hermanos y hermanas. Entonces ve, hermano, que de esta manera tenemos que plasmar nuestro agradecimiento con hechos, predicando, sirviendo, haciendo la obra de Dios. Para finalizar, dice la Biblia, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermano, vea, ¿dónde están los 9? Y fueron 10 los que fueron limpiados.
Así que no estés ausente de servir a Dios. Plasmar tu agradecimiento con hechos. No solamente agradezcas de boca para afuera, de labios para afuera, sino con hechos. Plasma tu agradecimiento. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dice la palabra. Amados, usted que está escuchando este mensaje, le pido, hermano, que plasme, como bien le dije, ese agradecimiento con hechos, sirviendo en la obra. Amén. Acérquese al pastor, dígale, quiero servir. Hay evangelismo, vaya a predicar. Y esto también es sujetarse a la obra de Dios, sujetarse a nuestros pastores. Amén. Someter esta carne a la voluntad de Dios. Esta carne, hermano, someterla a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Porque esta carne nos ha llevado, esta carne corruptible de muerte nos ha llevado a cuantas cosas malvadas y malas. Ahora debemos someterla a la voluntad de Dios. Que tu carne no sea que te venza, sino tu carne la sometas a la voluntad de Dios. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a orar en este día entonces. Quiero invitarles a que se pongan de pie.